Bueno, entonces a continuación vamos a resolver una serie de ejercicios aplicados al cálculo diferencial en el tema de derivadas. El primer ejercicio dice, calcular la derivada de la función f de x aplicando la definición de la derivada de una función que se expresa aquí a continuación, ¿no? Que la derivada de una función se expresa como el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, ¿qué quiere decir calcular la derivada aplicando la definición para cualquier función? Encontrar la derivada de una función es simplemente aplicar eso que está acá. Ya debido al comportamiento de algunas funciones, pues más adelante se sabrán que algunas funciones tienen una forma, una estructura de unos metodologías, métodos, como lo quieran llamar, para hacer de manera directa los cálculos de las derivadas. Pero entonces, aquí la definición que nos dice, nos dicen que la derivada es el límite cuando h tiende a cero de f de x más h. Vamos a empezar por esa primera parte. ¿Qué quiere decir un f de x más h? ¿Qué quiere decir un f de x más h? Básicamente, nosotros tenemos un f de x inicialmente. ¿Y cuál es la diferencia con el f de x más h? La diferencia con el x de x más h, el f de x más h, es que lo que vamos a hacer a continuación es que donde esté x, voy a escribir aquí la función que nos tenemos acá, 5 tercios, voy a dejar aquí entre paréntesis porque es donde está ubicado x, voy aquí hay el número 3, más un medio, multiplicado por x, pero por ahora no voy a indicar quién es x, voy a tener eso al cuadrado, más 5. Entonces, aplicar cuál es la diferencia entre un f de x y un f de x más h. Entonces, cuando tenemos un f de x, pues básicamente es la función que tenemos aquí inicialmente. 5 por 3, voy a dejarlo acá. Esto está a la 3, más un medio, al cuadrado. ¿Y cuál es la diferencia ahora acá? ¿Cuál es lo que radica? Que cuando decimos f de x, pues acá va a aparecer la variable x. Aquí vamos a tener la variable x. Y aquí tenemos la variable x. Pero cuando decimos x más h, quiere decir que en vez de x, en vez de escribir la variable x, vamos a escribir a continuación es x más h. Es decir, reemplazaremos a x. Donde esté x lo vamos a reemplazar por x más h. Esa es la diferencia entre escribir f de x y f de x más h. F de x pues, es la función original que tenemos. Y f de x más h es donde esté la x. Voy a subrayarlo acá, o van bien resaltarlo. Donde inicialmente estaba la x, lo voy a reemplazar. Voy a hacer un cambio. Voy a cambiar x ahora por x más h. X ahora lo voy a cambiar por x más h. Eso es lo que me quiere decir esta primera parte de acá. Que donde esté la variable x, lo debo reemplazar por x más h. En vez de escribir, aquí tenemos x, lo voy a cambiar por x más h. Tener en cuenta que es multiplicar, es el f de x más h. El f de x más h es cambiar x por x más h. Entonces, simplemente, pues lo que vamos a hacer a continuación es esto. Entonces, f' de x, que es una manera de notar la derivada, pero una derivada, recuerden que es una relación de una variable que usualmente nosotros llamamos f de x o también y. Entonces, es el diferencial o el término diferencial de derivada con respecto a la variable que vamos a hacer la aplicación de la derivada. De esa forma de escribir de y de x quiere decir que la función y, f de x, que también es lo mismo que decir y pues tiene una dependencia de x. Es decir, y es una cosa que está dependiendo de x, y aquí está la variable de x. Entonces, por eso uno escribe la variable de la función y, la derivada en función de lo que está dependiendo y está dependiendo de lo que, o sea, el valor de y o el valor de f de x va a suceder de lo que pasa con x. ¿Sí? Saber que el valor de y es como cuando hacíamos rápidamente una representación gráfica. Si yo tenía aquí un valor de y, un y y un x, o y que es mismo f de x, el valor de la altura de y va a depender de lo que sea f de x. ¿Sí? Tomando un valor de x, y convierte ese número en un nuevo número dependiendo de la forma, y aquí tendríamos pues ese valor como tal, ese punto en la gráfica, rápidamente. Entonces, por eso la derivada es en función de lo que esté, de lo que hay al otro lado de y, que sería en este caso x. En este caso x. Y esto se define como el límite cuando h tiende a cero de dos cosas. La primera cosa es f de x más h, f de x más h. F de x más h ya lo tenemos acá. F de x más h es esto que está acá. Es este término que tenemos acá. Bueno, vamos a reescribirlo rápidamente. Es decir, el 5 tercios por x más h a la 3 más un medio de x más h al cuadrado más 5. Ese es el primer término que voy a subrayar acá. Ese es el primer término, x más h. Ahora va a ser igual a menos, y entre paréntesis voy a encerrar lo que ahora va a ser f de x. F de x, que es eso que está acá.
5 tercios, f de x, es decir, f de x es esta que está aquí original, que sería x a la 3 más un medio de x al cuadrado más 5, y todo esto, pues resulta que queda dividido entre h. Entre h. Vamos a desarrollar un poco el término que está en negro. Vamos a desarrollarlo un poco. ¿Qué decir desarrollarlo un poco? Entonces, primero tenemos 5 tercios multiplicado por x más h a la 3. Aquí simplemente es 2 términos elevado al cubo. Entonces, aquí se aplica lo siguiente. X más h al cubo se define con lo siguiente. El primero al cubo más 2 veces el primer término, que es x, y el segundo término que vemos que es h al cuadrado, pero más 3 veces, realmente es 3 veces, más 2 veces, perdón, más 3 veces. Ahora, el primer término al cuadrado y el segundo término sin exponente. Entonces, la regla dice que es 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. Así de sencillo. Más el otro término a la 3. Quiere decir que esto de acá es exactamente lo mismo que x más h a la 3. Es decir, todo esto, ¿no? Todo esto de acá es esto mismo que está acá. No lo subrayamos, es decir, todo eso que está acá es exactamente lo mismo que está acá. Y bueno, todo quedaría multiplicado por 5 tercios. Ahora, el más un medio de x más h al cuadrado. El más un medio de x más h al cuadrado. Más bien lo vamos a reescribir. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir x más h al cuadrado? Entonces, x más h al cuadrado, es decir, aquí voy a reescribir x más h al cuadrado, pero ¿eso cómo se reescribe? Entonces nos dicen que x más h, dos términos al cuadrado, dos términos, a más b o x más h al cuadrado, se reemplaza de la siguiente manera. El primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo término más el otro término al cuadrado. Al cuadrado. Eso quiere decir que eso que está aquí subrayado, eso que está aquí resaltado en este color, es exactamente lo mismo que está acá. Exactamente lo mismo que está acá. Y el más 5, pues digamos que los dos primeros términos eran los que teníamos que primero desarrollar un poco. Desarrollar un poco es reexpresarlo, reescribir ese término en función de esta suma de los términos. ¿Cuál es la finalidad de eso? Ya lo vamos a observar. Entonces, nuevamente, f' de x es el límite de la función, bueno, es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, bueno, lo vamos a volver a escribir. Entonces, nuevamente vamos a reescribir eso, pero en su versión ya expandida, ¿no? Ya expandida, que quiere decir exactamente eso que está acá. Entonces, lo copiamos y lo pegamos y vamos, bueno, vamos a reajustarlo un poco, borrar eso que está acá y borrar eso un poco que está acá. La parte resaltada, pues no necesariamente, pues lo quitamos de ahí. Hay que decir que todo eso que está acá, lo voy a hacer un poquito más pequeño, es esto que está aquí. Vamos a alargar acá un poquito más. Es esto que está acá, más 5 más 5 y ahora este menos. Pero entonces, ¿qué quiere decir este menos? El menos va a multiplicar todos los términos. Entonces, el primer término es positivo, con el menos me va a quedar negativo, entonces me va a quedar menos 5 tercios de x a la 3. Ese término es positivo, con el menos me va a quedar menos un medio de x al cuadrado, y ese menos y ese 5 que es positivo me va a quedar menos 5 y todo va a quedar dividido entre h. Ahora, ¿qué va a suceder? Ahora, ¿qué va a suceder? Como podemos ver, por ejemplo, este 5, pues, mira, este 5, tengo 5 positivo y 5 negativo, quiere decir que esos términos se me van a anular. 5 y menos 5 me van a dar 0. Ahora, esto de acá multiplica todos los números que está acá, 5 tercios por x a la 3, etcétera. Esto va a multiplicar por todos los términos. Esto va a quedar, el 5 tercios va a quedar multiplicado por todos los términos. Y va a suceder lo siguiente. Entonces vamos a hacerlo otra vez con calmita. Vamos a extender acá esto. Vamos a hacer la multiplicación. Entonces nos va a quedar 5 tercios de x a la 3 más 5 tercios por 3 me quedaría 5x por h al cuadrado más este término por este término. También me va a quedar, bueno, el 3 dividido 3 me queda 1, entonces por eso me queda solamente el 5, entonces me va a quedar 5 por x al cuadrado por h. Este término ahora por este término me va a quedar más 5 tercios de h a la 3. Ahora los términos de acá me va a quedar más un medio de h, perdón, de x al cuadrado
ese por ese término me va a quedar, pues, bueno, 1/2 por 2 me quedaría 1 menos x por h y más 1/2 de h al cuadrado. Ya los 5 los cancelé, ya se me eliminaron. Entonces, por el otro lado me va a quedar menos 5/3 de x a la 3 menos 1/2 de x al cuadrado. Entonces ya no coloco los 5. Y aquí sigue siendo f', es decir, el límite cuando h tiende a 0 y todo eso vive entre h. Que eso sigue siendo f' de x. F' de x. F' de x. Pero ahora también notamos lo siguiente. Este término que está acá, el 5x a la 3, y este término es el mismo, pero con signos cambiados. Entonces se eliminan, se terminan eliminando. Y a su misma vez, este término que está acá, el 1/2 al cuadrado y el menos 1/2, también se van a eliminar. También se van a eliminar, es decir, que los puedo borrar de este término. Es decir, que si yo quiero, puedo volver a copiar y pegar todo eso que está acá y lo subimos un poquito. Perdón. Más bien todo este término de acá lo copiamos y lo pegamos, pero con la diferencia de que ahora pues vamos a borrar todos los términos que están tachados. Ese que está acá, ese que está acá lo eliminamos, ese que está acá lo eliminamos y eliminaríamos ese término. Y bueno, vamos a modificar esto un poco. Vamos a modificar esto un poco. Entonces solamente nos van a quedar los términos de arriba, ¿no? Nos van a quedar solamente los términos de acá arriba. Los términos que van a quedar de aquí arriba. Bueno. Bueno, aquí hay un pequeño detalle y es que aquí va un signo más realmente, ¿no? Aquí realmente va a ser un signo más, ¿no? Aquí en ningún momento eso debía haber cambiado, aquí realmente era un signo más. Es que decir que ese término también queda positivo. Ese término también queda positivo. Y bueno, y esto todo dividido entre h y eso sigue siendo f' de x. Eso sigue siendo f' de x. Bueno, y entonces a continuación lo que vamos a ir, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir cada término entre h, ¿no? Lo que vamos a hacer a continuación es dividir cada término entre h. Entonces, que decir que f' de x es igual pues al límite cuando h tiende a 0, y entonces cada término va a quedar dividido entre h, que va a quedar 5 por 5h al cuadrado dividido eso dividido entre h, más 5x al cuadrado, h, y esto va a quedar dividido entre h, más 5/3 de h a la 3 dividido entre h, más 1/2 de h al cuadrado dividido entre h. ¿Eso qué resulta siendo? F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0, cuando h tiende a 0, y h al cuadrado entre h nos va a quedar 5xh, más h entre h me queda 1, entonces me va a quedar 5x al cuadrado, más 5/3 de h al cuadrado, h a la 3 dividido entre h me queda h, entonces eliminamos una de las h's, más 1/2 de h. Y el límite, entonces, ahora lo que vamos a aplicar es el límite. Entonces, quiere decir que f', aplicar el límite es que ahora donde está la h la vamos a reemplazar por 0. Entonces, entonces nos va a quedar 5x, y donde está la h lo voy a cambiar por 0, más 5x al cuadrado, más 5/3 de 0 al cuadrado, más 1/2 por 0. Y estos términos, pues estos términos acá, pues vamos a tener 0 por cualquier cosa, entonces este término es 0, entonces se elimina. Ese término acá, 0 al cuadrado es 0, y por 5/3 ese término es 0, y 1/2 por 0, entonces ese término también es 0. O sea, quiere decir que ese término y este término se me eliminan. Por lo que finalmente entonces nos va a quedar que f' de x, la derivada de la función resulta siendo 5x al cuadrado, 5x al cuadrado, más, creo que faltaba otro término por ahí, debe faltar otro término por ahí. Ok, aquí hizo falta quizás un término, vamos a revisar nuevamente. Aquí sí, sí, aquí hizo falta un término que era ese que está acá, ¿no? Aquí hizo falta un término, realmente, que era más x de h sobre h y más. Es decir, no había hecho falta este término acá. No había hecho falta este término que está acá. Y entonces, pues al aplicarlo ahorita, entonces nos quedaría más x realmente acá. Nos va a quedar aquí más x, es decir, xh dividido entre h nos queda 1, entonces me queda x solito. Y al hacer la evaluación acá entre los dos términos, entonces aquí teníamos el primer término y el segundo.
El tercero y entonces el cuarto término pues sigue siendo, aquí va a quedar más x, entonces más x, entonces me va a quedar 5x al cuadrado más x realmente. Entonces la derivada de la función, la respuesta final de la derivada es 5x al cuadrado más x. Entonces ya tenemos la primera parte del inciso, en el cual hallar la derivada por medio de la definición, por medio de la definición. La definición ya aplicamos ahora el límite y obtuvimos como respuesta que f' de x es 5x cuadrado más x. No obstante, hay un método directo, pues, ya que lo vamos a mencionar de una vez, hay un método directo y el método directo es el siguiente, es que para cualquier función polinómica, es decir, de ese estilo 5x a la 3 más aquí, otro estilo, no sé, un ejemplo así de x al cuadrado más bx más c, muchos tipos de funciones polinómicas, cualquier función x de polinómica, y vamos a mirar dos reglas rápidos, y es la siguiente. Si yo tengo que f de x es, por ejemplo, ax ax a la n, más bx, un ejemplo, voy a colocarlo así. Aquí yo tengo, básicamente yo puedo verlo como dos funciones, f1 y f2, ¿sí? f1 y f2, f1 y f2. Y podría ver esto, primera regla de la derivada es que la derivada de la función, si yo lo hago como dos funciones, entonces la derivada de la función es la derivada de las sumas. Es decir, la derivada de la primera más la derivada de la segunda. ¿Qué quiere decir eso? Que yo primero puedo sacar la derivada de f1 aparte, luego puedo sacar la derivada de f2 aparte, y de esas derivadas las puedo sumar. Entonces, una de las primeras reglas de la derivada. Y de manera general, una función cualquiera, una función x elevada a un número n, donde n es un número natural, ¿sí? Un número natural, o bueno, elevado a un número, realmente, cuando n es un número, no necesariamente tiene que ser natural. N es un número, puede ser entero, puede ser un número que puede ser tanto positivo o negativo. Ejemplos de n: puede ser un número positivo, puede ser también negativo, o puede ser también una fracción, o una fracción. Entonces, la regla es la siguiente, que entonces voy a llamar esto f' de x, f' de x, de a por x a la n se define de la siguiente manera. Entonces se define de la siguiente manera. Perdón, cuando f de x es esto, entonces la derivada, la regla dice lo siguiente. Bueno, aquí también hay otra regla que es que si hace una constante, entonces yo digo que f' de x es igual a la constante y le aplico la derivada, la regla de la derivada a lo que es la variable x, ¿sí? Es decir, que si yo tengo un número multiplicado por una función, en ese caso hay esos números, entonces lo dejo como por fuera y le aplico la siguiente regla, simplemente lo que es x, porque la derivada con respecto a x. Entonces una función elevada a la n, la derivada lo siguiente: el n baja, o sea, el n termina multiplicando a la x, y arriba, ahora voy a cambiar a n por n-1, a n-1. Entonces vamos a aplicar esa regla para eso que está acá, para la función que está acá. Entonces, si tenemos que f de x es igual a 5x a la 3, 5 tercios de x a la 3 más un medio de x al cuadrado, más 5, entonces la derivada va a ser lo siguiente. Entonces, primero va a 5 tercios, que es un número, y voy a aplicar la expresión que está acá. Con el primer término entonces quiere decir que para este caso lo que voy a hacer es lo siguiente: bajo el término que está elevado. Entonces miren que inicialmente el término aquí, n, es 3. Para este primero el n es igual a 3, entonces el n va bajando, 3. Y arriba voy a tener x de n, que es 3 menos 1. Menos 1. Voy a seguir aplicando eso para lo demás. Entonces sería más un medio, y aplico la misma fórmula para lo siguiente. Entonces, aquí en este caso, n voy a llamarlo n. N en este caso va a ser 2. N va a ser 2. Entonces aquí dice que baja aquí el 2. Yo voy a multiplicar por x por 2 menos 1. 2 menos 1, ¿sí? 2 menos 1. Y en el caso de un número, cuando tenemos un número, la derivada de un número, de una constante, automáticamente aquí vamos a definir lo siguiente: que si f de x es un número, es una constante, cada es un número, entonces la derivada automáticamente va a ser 0.
rápidamente eso es por definición. Simplemente por definición, la derivada va a ser cero. Entonces quiere decir que 5 es un número, entonces su derivada va a ser cero. De una vez, su derivada va a ser cero. Sigamos aplicando. Entonces f' de x va a ser igual. Entonces S3 y S3 se me cancelan 5x, 3 menos 1 me va a quedar 2, más 2 y 2 se me dividen, se me cancelan, entonces me va a quedar x, y 2 menos 1 me va a quedar x. 2 menos 1 me va a quedar 1, entonces x a la 1, que lo mismo, aquí está lo mismo que decir x elevado a la 1 o x solito. Entonces miren que por aplicando la regla de la regla de la derivada para funciones polonómicas, que está acá, obtenemos también la derivada de una manera un poco más rápida y un poco más sencilla. Aquí tienen en cuenta, y ahí lo que se hizo también aplicando acá la siguiente regla, ¿no? Que cuando tengo una constante por la variable, pues la constante la sacamos y simplemente aplicamos la fórmula de la variable. Y que eso misma es cuando yo tengo dos funciones, aquí básicamente es como sumar tres funciones, aquí puedo sumar, si yo tengo dos funciones, y si yo tengo dos funciones, entonces la derivada es, aquí primero apliqué, saqué la derivada de esta función y luego saqué la derivada de esta función y sumé de las derivadas, y sumé las derivadas. Aunque el ejercicio no los veía, simplemente como para empezar a darnos detalles de las derivadas acá. Entonces ahora dice el B. El B nos dice, escoger un punto de la función f de x y hallar la ecuación a la recta tangente a ese punto. ¿Qué quiere decir esta parte de la recta tangente de ese punto? Imagínense lo siguiente, que tenemos una función, no necesariamente vamos a graficar esta, no necesariamente vamos a graficar esta, o bueno, o podríamos darnos una idea de esa gráfica más bien. Sabemos que para una función cúbica, la forma de la función, si esto fuera f de x, si esto fuera x, más o menos la forma que esperaríamos de la función es que sea algo como esto. Pero vamos a fijarnos en un punto, o sea, como quien dice, vamos a hacer un zoom de la situación, ¿sí? Vamos a hacer un zoom de la situación, ¿no? Es decir, que ese pedazo de acá lo voy a hacer más grande, y es como si nos acercáramos, tuviéramos como una especie de curva, ¿sí? Como una curva. Y en esa curva, en la función, voy a elegir un punto de interés, un punto cualquiera. Ese punto de coordenadas X y Y, ¿qué es lo que, qué es lo que sucede ahora con ese punto en particular? Aquí tenemos un punto de esa función. Lo que va a suceder en particular con ese punto, o sea, aquí digamos haciendo un zoom, una pequeña abertura o una curva, lo que va a suceder es que una recta tangente es aquella que va a pasar por ese punto, que va a pasar por ese punto. Es decir, que roza esa función, roza por ahí, o sea, se tocan en ese punto. Esta recta verde y la curva azul se tocan, o sea, tienen contacto en ese punto en específico. Roza la función, la curva. Entonces lo que quiere decir, eso quiere decir una recta tangente. ¿Y qué característica tiene esa recta tangente? La característica de recta tangente, como es una recta, de la manera y igual a mx más b, la característica de esta recta tangente es que esa recta, la pendiente de esa recta, la pendiente de esa recta, de la recta tangente, voy a llamarlo m de tangente, la pendiente de esta recta se calcula evaluando la derivada de la función azul, o sea, con la que estamos haciendo acá, evaluando la derivada de la función en la coordenada en x, del punto. Voy a llamarlo esto x sub 0 y y 0, ¿sí? En la coordenada en x del punto, ¿sí? En la coordenada en x del punto elegido, del punto elegido, ¿sí? Del punto elegido. Entonces, dice lo siguiente, entonces vamos a escoger un punto, no nos dicen cuál, vamos a escoger un punto. ¿Y cómo así? Un punto tiene coordenadas x y y, ¿sí? Un punto tiene coordenadas x y y. Entonces, es decir que ese punto se escoge el valor de x y se calcula el y. ¿Cómo así? Por ejemplo, vamos a elegir un valor arbitrario, vamos a decir que este punto, voy a elegir un valor en x, no sé, de un medio, solo por tomar un número, solo por tener un número. ¿Y cómo obtenemos el valor de la coordenada en y de ese punto? Sencillo, ese valor lo vamos a obtener tomando la función original, la azul, porque es la que conozco, es la única función que conozco, que es la azul. Es decir, que voy a evaluar f de x en ese punto. Voy a evaluar f de x en ese punto para obtener el valor de la coordenada en y. Es decir, que donde esté 5 tercios, aquí voy a colocar a la 3 más un medio, y entre paréntesis a al cuadrado,
más 5 quiere decir que aquí voy a colocar el valor de la coordenada de x, que es igual a un medio, que es un medio, el x sub 0, que yo llamo acá. Y eso me da, y eso me da el valor de la coordenada en y de ese punto. Y eso me da el valor de la coordenada en y en ese punto. Es decir, que y sub 0 haciendo la operación matemática, entonces me va a quedar 5 tercios, haciendo básicamente la operación rápidamente de calculadora, o sea, al evaluar la función cambiando x por un medio, entonces nos va a dar el siguiente resultado. Resultado que nos da 16 tercios. Entonces, el punto escogido tiene las siguientes coordenadas. El punto escogido coordenada x0 y y0, pues son, en x dijimos que vamos a darle le escogimos ese valor de x, un valor arbitrario, y el valor de x se escogió, lo elegimos, este se eligió. Dijimos el número que queríamos. Pero el valor de y se calcula a partir de la función inicial, ¿no? A partir de la función inicial, la curva azul, es decir, la que estoy encerrando acá. La que estoy encerrando acá. ¿Por qué? Porque es lo que yo conozco y voy a calcular una nueva función. Y entonces la coordenada en y es la que acabamos de calcular, 16 tercios. Entonces este primer término hace referencia a la coordenada en x y esa es la coordenada en y. Y entonces vamos a aplicar lo siguiente. Vamos a calcular la función verde, es decir, la recta que es tangente a ese punto en esa curva. Entonces, para eso primero vamos a calcular la pendiente de esa recta. Y la pendiente es la derivada de la derivada de la función que ya la tenemos acá, que es 5x al cuadrado más x. Pero entonces, la derivada de la función, que es esta que está acá, voy a reemplazarla, es decir, es la derivada de la función reemplazada en la coordenada en x. En la coordenada en x, quiere decir que donde esté x, quiere decir que donde esté x, lo voy a reemplazar por el valor de ese punto. Y ese valor de ese punto dijimos que era un medio. Dijimos que tenía un valor de un medio. Entonces, por ende, con eso obtenemos el valor de la pendiente de la recta tangente, ¿no? Con eso obtenemos el valor de la pendiente de la recta tangente, lo cual nos va a dar un resultado de 7 cuartos. Ya tenemos la pendiente. Y la recta, pues vamos a utilizar la siguiente definición, que y menos y1 es igual a m por x menos x1, donde y1 y x1, ¿sí? Donde y1 y x1 es un punto de la función, es un punto es un punto cualquiera de la recta que estoy calculando, de la recta. Es decir, un punto, ya que lo tengo aquí en gris, puede ser ese punto, puede ser ese punto, puede ser ese punto, pero el punto que nos va a interesar es este. Es ese que está acá. El punto que vamos a elegir, x1 y y1 puede ser un punto, es cualquiera de esos puntos, y cada punto tiene coordenadas x, y, pero nos va a interesar exactamente el que declaramos inicialmente, porque ese es porque nosotros queremos que esa recta pase por ese punto. Entonces, yo ya sé que el valor de y1, pues es el valor que llamamos como y0, que es igual a 16 tercios, y pues el valor de x1, pues es el que declaramos como x0, que es igual a un medio, o un medio. Entonces, reemplazando, voy a tener y, que es la variable menos y1, que es 16 tercios, es igual a la pendiente que nos acaba de dar 7 cuartos, o el valor de x menos x1. X1, que ya lo calculamos como que es el valor elegido, un medio. Entonces, si haciendo lo siguiente, entonces y es igual, bueno, aquí tengo 7 cuartos por x, esto multiplicar esto por esto, entonces van a quedar menos 7 cuartos por un medio, y eso que está negativo pasa al otro lado a sumar como 16 tercios. Por lo que entonces finalmente nos queda que la recta, que es tangente a este punto, con la curva, nos da como resultado 7 cuartos de x, y haciendo la operación de menos 7 cuartos multiplicado por un medio y le sumamos 16 tercios, nos da como resultado más 107 sobre 24. Esto de aquí, esto de acá representa la ecuación de la recta verde, la ecuación de la recta verde esta que está acá, que es tangente a esta curva en este punto en particular, ¿no? Que es
Es decir, que esos dos puntos, si nosotros hiciéramos un zoom bastante exagerado, aquí voy a exagerar un poquitico, si esto tuviera aquí una curvatura, en ese punto B, esas dos rectas se van a rozar, básicamente, se van a rozar. Y esa recta también va a pasar por ese punto, ¿no? Ahí se van a rozar. Vamos a hacer ahora a continuación una comprobación por GeoGebra de que esos resultados estén correctos. Bueno, ya estamos en el entorno GeoGebra. Lo primero que vamos a hacer es escribir la primera función, ¿no? La primera función, que es 5 tercios, que es entonces 5 tercios de x al cubo. Vamos a empezar con ese orden. Vamos a empezar con ese orden, entonces vamos a escribir aquí 5 tercios de x a la 3, esto igual más un medio, si nos acordamos bien de la función, de x al cuadrado, más 5. Le damos enter y tendríamos f de x, ¿sí? F de x. Y tendríamos f de x, la que teníamos acá, ¿no? Entonces 5 tercios de x al cubo más 1 de x al cuadrado más 5. Entonces, efectivamente, la primera función está, pues, aquí ya tenemos la primera función bien escrita, ¿sí? Y más o menos el esbozo de la función que nosotros ya hemos dicho está correcto, ¿sí? Está correcto. Voy a tratar de escribir esto. Ahorita voy a escribir ahora la siguiente función, que es la derivada, ¿no? Que es la derivada. La derivada, no, aquí lo que voy a escribir realmente es la recta, ¿no? La recta, 7 cuartos por x, 7 cuartos por x. Voy a escribir la siguiente función, 7 cuartos por x de x. Bueno, aquí me faltó algo más el otro término de la recta, ¿no? 107 sobre 24, ¿no? 107 más 107 sobre 24, menos uno. Y miren que aquí voy a tratar de escribir el punto, o bueno, voy a buscar aquí en GeoGebra, en las herramientas, o agregar un punto. Bueno, aquí en el álgebra, creo que si agregamos acá simplemente el valor de un medio, coma, y creo que el otro valor creo que nos dio el valor de x y el valor de y, que era 16 tercios. Vamos a hacer una pequeña comprobación, bueno, un medio y coma, 16 tercios, creo que así va a interpretar que GeoGebra eso es un punto. No, lo está denotando de otra manera diferente. Bueno, vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá. Entonces miren este punto en particular. Aquí dice intersect, ¿sí? Aquí hay una intersección. Miren, aquí hay una intersección. Es decir, que las dos funciones se están tocando en un punto en específico. Miren que las dos funciones, cuando yo me acerco, entre más me puedo acercar, miren que esas dos funciones se rozan en un punto específico. Pero aquí dice una intersección. Y la intersección dice que tiene coordenadas en x de 0,5 y coordenada en y de 5,33. Si nos fijamos acá un momento, x es un medio lo mismo que decir 0,5 y de 6 entre 3 es aproximadamente lo mismo que decir 5,33. 5,33. Entonces, aquí nos está diciendo en el intersecto que efectivamente ese intersecto lo que nos quiere decir que efectivamente las dos funciones se están intersectando, se están tocando en ese punto, en el punto elegido. Elegimos el punto 0,5 en x y en y de 16 tercios que es 5,33. Y ese intersecto quiere decir que la curva verde, que es f de x, y la recta azul, que es la recta tangente de ese punto, pues deberían, esa comprobación lo que nos está diciendo es que los cálculos que hicimos están bien. Esos dos puntos deben intersectarse, estas dos curvas, perdón, la curva verde y la curva azul, se deben intersectar en ese punto. ¿Qué pasa si hubiéramos tenido mal un cálculo? No se va a colocar un número aquí arbitrario, no sé, 10. Pasarían cosas, bueno, pasarían cosas como lo que estamos viendo, que ni siquiera las dos funciones se están tocando en este punto. Puede ser que si yo aquí alargo, aquí las dos se intersectan en este punto. Las dos funciones aquí se intersectan, pero este punto se intersecta en 1,5 y en 12,7. Y no nos interesa y el valor de intersección de x es 0,5, no 1,57. Entonces, si escribimos el valor correcto, el valor que es de 107 sobre 24, es decir, otra vez retomamos el valor correcto de 107 sobre 24, pues efectivamente las dos funciones ahora sí se van a intersectar en el punto de interés, ¿sí? En el punto de interés. Aquí hay una intersección, pero esa intersección las dos funciones están cruzando, ¿sí? Pero aquí las dos funciones se cruzan, pero acá las dos funciones se están tocando, no hay un cruce, ¿sí? A diferencia de este punto, es que en este punto las dos funciones se cruzan, pero acá se tocan,
sin hacer un cruce, ¿sí? Entonces, por eso es que es la definición de la recta tangente. Y resuelto el primer problema. El segundo ejercicio que vamos a resolver dice, calcula la derivada de la función f de x e a la menos seno de x al cuadrado y de esa función escoger un punto de f de x y hallar la ecuación de la recta tangente a ese punto. Vimos que la función f de x es lo siguiente, ¿no? E a la menos seno de x al cuadrado. Si nos ponemos al detalle de estas funciones, podríamos ver en teoría tres funciones, podríamos ver en teoría tres funciones totalmente diferentes. Voy a llamar la primera función la función g, y esa función g es básicamente el e a la x o la versión e a la menos x. Digamos que ese es como el tipo de función que uno usualmente encontraría, un e a la x o un e a la menos x. También encontramos una función que voy a llamar la h, y la función canónica h sería la del seno, o sea, usualmente conoceríamos el seno de x, ¿sí? Conocemos el seno de x. Y una función que voy a llamar esto m, y esa función m, ¿sí? Esa función m es lo que está acá, la cuadrática, x al cuadrado, x al cuadrado. Pero miren que aquí reconocimos tres funciones diferentes. Uno dice, es una exponencial, pero el exponencial está elevado a un seno y el seno, lo que está dentro del seno es una función cuadrática. Es decir, que ese f de x, una manera de interpretarlo es lo siguiente. Primero voy a escribir la función g, es como si fuera un g, pero dentro de g de x, pero en vez de escribir g de x, voy a agrandarlo un poquito, en vez de escribir x, el X en color azul, el X en color azul del G, realmente es el H, ¿sí? El X sería el H, sería el H. Es decir, esa función sería realmente el H de X, ¿sí? El X de la función G es el H de X, pero el X de la función H es el M. El X de la función H es realmente el M. Entonces tendríamos el m de x, ¿sí? El m de x. Es decir, que si jugamos con, si jugamos con esta lógica, podríamos decir, vamos a seguir la lógica de la función que sería lo siguiente. Entonces se arranca con g de x. G de x es el e a la x. Pero donde esté e a la x, voy a reemplazar el x, según esta estructura, el x de la función g es el h, ¿sí? El x de la función g es el h, y el h es el seno de x, pero el lío es que el x de la función h, el x de la función h es el m, pero el m ¿qué es? Es el x al cuadrado, es el x al cuadrado. Y bueno, en este caso realmente sería e a la menos, ¿no? Estaríamos en este caso utilizando esta versión. ¿Por qué la necesidad de reinterpretar la función de esta manera? ¿Por qué tomaron la molestia de escribir esto de tres maneras diferentes? Eso para interpretar que la derivada se puede obtener, la derivada f' de x, se puede interpretar como lo siguiente. Se va a interpretar como la derivada de g de x multiplicada por la derivada de h de x, de h' de x, y multiplicado por la derivada de m' de x. No obstante, ese producto de derivadas hay que tener mucho cuidado que vamos a derivar g sin hacer el reemplazo de x, sin hacer el reemplazo de x. Es decir, primero vamos a mirar cada función. Es decir, como si tuviéramos un g de x, tres funciones totalmente diferentes, ¿sí? Tres funciones totalmente diferentes. Entonces g de x arranco con siendo e a la menos x. Entonces g' de x, la derivada de una exponencial, entonces por regla de las derivadas, entonces la derivada de una exponencial, ¿quién es? Es la misma exponencial, ¿sí? Es la misma exponencial. Con la diferencia de que si aquí el exponencial es negativo, entonces aquí sería negativo, ¿no? Aquí sería negativo. Aquí esa es la diferencia. Esa es la diferencia. O demás, esa es la diferencia. La derivada del exponencial, entonces sería e a la menos aquí es la misma función, pero como si aquí es negativo, entonces aquí es negativo. Si aquí es positivo, queda positivo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. H de x resulta siendo entonces la función seno de x. Tener en cuenta que el x de esta función azul, el x de esta función roja, no son el mismo x. Ya ahorita vamos a interpretarlo un poco mejor. El seno de h de la derivada de h de x, más bien, que sería h' de x, entonces,
La derivada de la función seno es el coseno. La derivada de la función seno es el coseno de x. Y este x no es el mismo, y este x no es el mismo x que está acá, ¿sí? Podríamos decir que este sería un x1, para no confundirnos, esto sería un x1, y el x1 es y el x1 realmente es el h de x, es el h de x2. Porque entonces eso sería x sub 2, seno de x sub 2, sería el h de x sub 2, pero tener en cuenta, que si yo escribo h de x sub 2, ¿sí? X sub 2, ¿quién es? X sub 2, haciendo estos cambios, el x sub 2 sería el m de x, ¿sí? El m de x. Pero ahora sigamos, ¿quién sería m de x? Eso sí lo dejaré x porque al final de cuentas, donde aparece la x es acá, ¿no? Donde aparece la x es en m de x. M de x es igual a x al cuadrado. Y entonces, la derivada de m x, según la regla, entonces, baja el exponencial, ¿sí? El exponencial de qué pasa aquí va a multiplicar a x, y el 2 de resto 1, ¿sí? N menos 1, la forma, recuerden que si yo tengo x a la n, su derivada de la forma n por x a la n menos 1, aplicando la fórmula. Entonces, n que sería 2, lo multiplico por 2, y eso le resto 1. Entonces, cual me da como resultado que el m' de x pues va a ser igual, al final de cuentas, a 2 por 2 menos 1, 1, 2x, 2x. Entonces, ya teniendo esas tres derivadas, que voy a subrayar acá por aparte, ya teniendo la derivada de f', ya teniendo la h' y m', voy a aplicar lo que está acá, voy a aplicar lo que está acá. Y es más, voy a colocar aquí x1, y voy a colocar aquí x2, y voy a dejar aquí el x. Vamos a seguir la lógica del f' de x. Entonces, el f' de x, ¿quién va a ser? Primero, la derivada de g' de x. Y la derivada de g' de x que va a ser igual a menos e a la x1. E a la x1. La vamos a dar así tal cual. Por la derivada, por la derivada de h' de x2. De h' de x2. ¿Y cuál es esa derivada? Entonces eso va a ser igual al coseno de x2. De x2. Y por último me queda la derivada de m' de x, que sería 2x. Ahora vamos a reescribir la función de la siguiente manera. F' de x va a ser igual entonces e a la menos x1, pero x1 es realmente x1 es realmente, pues, lo que estaba acá arriba. X1 realmente, ¿qué es realmente x1? Es lo que estaba, es h de x, h de x2. H de x2. H de x2, que es lo que nosotros llamamos h de x2, sería el seno. Voy a escribirlo en el mismo color, sería el seno. Y bueno, aquí arriba realmente aquí hay un menos, realmente no, aquí realmente habría un menos. Menos de x1, y x1 es lo que nosotros acabamos de llamar h de x2, pero h de x2 es el seno de x2. El seno de x2, pero x2 es lo que nosotros llamamos m de x. Y m de x es el x al cuadrado. Y el mx es el x al cuadrado. Es decir, que aquí ya aparece de una vez la única variable que es x. Vamos a seguir con la misma lógica. Yo tendría aquí el coseno de x2, pero x2, ¿quién es? X2 es el mx, y el mx es el x al cuadrado. Queda más sencillo. Y al final, pues multiplicado por 2x. Y finalmente, pues si queremos reorganizar, podríamos decir que f' de x, podríamos reorganizarlo de la siguiente manera: menos 2x e a la menos seno de x al cuadrado multiplicado por el coseno de x al cuadrado, y esa sería la derivada de esta función. Y ahí ya tenemos la derivada de la función f de x. Básicamente uno dice, uno con esto, con la práctica, uno viene diciendo, y aquí inicialmente lo que llamamos, ¿no? Eso lo llamamos x1, eso lo hubiéramos llamado x2 de entrada, y eso ya sería el x, y ya sabiendo las reglas de que x1 es el h de x2 y x2 es el m de x. Pero al final uno dice, la derivada de esto por la herida interna. Pero entonces, mientras uno va tomando la práctica, uno va interpretando eso como de la siguiente manera, para al final realizar la derivada digamos que en función de las tres funciones que identificamos,
y así pues obtener la relación de que uno es una función de la otra, una composición de la otra, y la derivada al final es el producto de las derivadas, es el producto de las derivadas de cada una de las funciones. Ahora nos vamos al inciso B. El inciso B nos dice que vamos a elegir un punto de la función f de x, un punto de coordenadas, pues vamos a llamarlo x0, y0, nuevamente, y a partir de ese punto que le pertenece a esta función, a partir de este punto que le pertenece a esta función, vamos a obtener una recta tangente a este punto. Es decir, la recta tangente es la que intersectan esas dos funciones, pero sin hacer cruces. Es decir, simplemente recordemos la idea de la recta tangente, es que si yo tengo aquí un f de x, existe un punto, ese punto de coordenadas, este punto de coordenadas x0 y y0, y en ese punto vamos a atravesar una recta, va por ahí a atravesar una recta. Bueno, mejoramos un poco aquí el esbozo. En ese punto va a atravesar una recta en el cual las dos funciones se tocan, ¿sí? Las dos funciones se tocan. Estas dos funciones se tocan en ese punto. Una básicamente roza la otra función, ¿sí? No que la cruce, simplemente se rozan las dos funciones. Esa es la definición de la recta tangente. Y que esa recta tangente, que la vamos a expresar de la manera y igual a mx más b, esa pendiente, ¿de qué depender la pendiente? Primero debemos tener las coordenadas del punto. Se elige uno de los dos puntos, podemos decir que x0, no sé, por ejemplo, puede ser 0. No dicen que se elija un punto, no dicen cuál, pero que ese punto esté en la función. Yo sé que entonces simplemente ese punto debe pertenecer a esa función, a la función inicial, perdón, debe ser a la función inicial f de x. Debe ser igual a la función inicial f de x. Y entonces lo que debemos hacer es lo siguiente. Entonces, ya sabemos que en el punto x vamos a elegir que x sea igual a 0 y el punto y sub 0, y el punto y sub 0 que hay que hacer es evaluar f en x de 0. Es evaluar f en x de 0, es decir, evaluar esa función es la menos seno de x sub 0, donde ese x reemplazado por x sub 0 al cuadrado, es decir, por 0 al cuadrado. El seno de 0 es 0, entonces me va a quedar e a la menos 0 y cualquier número elevado a la potencia 0 es 1. Entonces quiere decir que y sub 0 es igual a 1. Entonces el punto de interés tiene coordenadas 0, 1, donde ese es el y es x sub 0 y esa es la coordenada en x, esa es la coordenada en y. ¿Qué, ¿Qué hacemos ahora a partir de ese punto? Ese punto tiene dos cosas. Primero, la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente se calcula como la derivada de la función evaluada en la coordenada en x. La derivada de la función, pero evaluada en la coordenada en x. Quiere decir que vamos a tomar lo siguiente: menos 2 x sub 0. Es decir, la derivada donde ese x la vamos a reemplazar por x sub 0. Es a la menos seno de x sub 0 al cuadrado por el coseno de x sub 0 al cuadrado. Pero x sub 0 es 0. X sub 0 es 0. Es 0. No obstante, pues esto es 0, el seno de 0 es 0, o básicamente el solo hecho de que x sub 0 valga 0 y esté multiplicado por todo esto, 0 multiplicado por cualquier cosa de 0, entonces ya sabemos que la pendiente tiene un valor de 0. La pendiente tiene un valor de 0. Sí, la pendiente tiene un valor de 0. Y entonces nos queda allá el punto de corte en y. Entonces recordemos que de manera general, una recta se define como y menos y1, y eso es igual, la ecuación de la recta m de x menos x1, donde y1 y x, donde y x1 es cualquier punto de la recta, es cualquier punto de la recta, es cualquiera, puede ser este, puede ser este, puede ser este, pero nos interesa un punto específico. La idea es hacerlo en función del punto P, ¿sí? La idea es que sea del punto P, es decir que eso acá son las coordenadas del punto P. La idea es que y1 y x1 son las coordenadas del punto P porque nosotros lo que queremos es que esa recta pase por este punto en específico. Entonces y menos de la coordenada en y que sería 1 es igual a m que es 0, que es igual a 0, por x menos x1 que sería 0, pues al final de cuentas 0 por cualquier cosa es 0, entonces nos va a quedar la recta y igual a 1. Nos queda y igual a 1. ¿Qué quiere decir y igual a 1? Y igual a 1 quiere decir que esta función es una función totalmente, es decir, que si yo grafico y en función de x,
Esta simplemente es una función que es constante. Es decir, que hace esto. Que es una función constante. Es una función constante. Y esa función constante está rozando el punto P de coordenada, el punto P. Y ese punto P, muy seguramente vamos a encontrar que la función f de x va a tener una forma curvada acá, y en esa forma curvada, estos dos puntos, ahí esta recta es tangente a esa curva. Vamos a comprobarlo a continuación por medio de álgebra para entender que esos cálculos están correctos. Ok, ya estamos acá en el espacio de trabajo de GeoGebra. Entonces escribimos la primera función, que es L elevado a la menos seno de x al cuadrado, ¿no? De x al cuadrado. Le damos acá Enter. Y esa sería nuestra función f de x, que tiene este comportamiento. Lo que hayamos dicho, que muy probablemente en el punto 1, esta función pues, iba a tener una curvatura acá en el punto 1. Y la otra función, bueno, va a dar copiar, duplicar entrada. Y bueno, dale Enter. Y voy a reescribir esa función como simplemente g de x igual a 1, que fue lo que nos dio anteriormente, ¿no? Que fue el resultado anterior, ¿no? La ecuación de la recta tangente al punto 1.0 es esto. Entonces miremos lo que es igual a y igual a 1. Entonces miremos lo que nos está diciendo Gefera. Miren que Gefera nos dice intersección en 0.1. ¿Eso qué nos quiere decir realmente? Que las dos funciones se están tocando en el punto de coordenadas. Miren las coordenadas 0,1, las coordenadas que habíamos elegido anteriormente en el cálculo. Que cuando x vale 0, y vale 1. O sea, son las coordenadas que se obtuvieron donde impusimos el valor de x y se calcula el valor de y a partir de la función, de esta función de color morado. Y que esa función en gris es la recta que es tangente que es tangente a la curva en ese punto. Es decir, que cerrosas se están tocando en ese punto. Entonces aquí estamos comprobando. Es diferente en este punto que aquí, por ejemplo, en este punto la recta intersecta. Aquí la diferencia es que miren que acá en este punto, por ejemplo, las dos funciones se intersectan, pero acá no se intersectan. Aquí, a pesar de que esta recta intersecta a la función en otros valores, no nos interesan otros demás valores, porque el problema estaba fijado en que en este punto las dos funciones o sea, se tienen que tocar, o sea, uno básicamente roza la otra función, pero sin intersectar. Sin intersectar es decir que las dos funciones comparten el mismo punto, sin hacer intersección. Y con eso comprobamos que los resultados del ejercicio quedaron bien. Bueno, entonces el tercer ejercicio dice, calcule la derivada implícita, y ahorita vamos a ver qué quiere decir esa frase, de la función x por e a la y menos 3y seno de x igual a 1. Igual a 1. Cuando nos dicen derivada implícita, o más bien función implícita, es por lo que usualmente cuando hablamos de una función f de x, o también llamaríamos y, eso es algo que siempre vamos a encontrar. Un ejemplo, ejemplo número 1, x cuadrado más x más 1, o otro ejemplo, por decirlo así, que f de x es igual a y, no sé, el seno de x más e a la x. Ese tipo de ejemplos. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de función y el de acá? Que aquí ya y está despejada en función de x, quiere decir que y es igual a un grupo de términos que están en función de x, ya sean una polinómica o sinusoidales o exponenciales. Aquí como podemos ver, si nos detallamos un poco en la función, tendríamos x e a la y, voy a cambiar un poco el color, menos 3y, 3y, seno de x igual a 1. Entonces aquí la cuestión, la diferencia es que aquí no lo tenemos de la forma que y es igual a algo que esté, algo, una expresión matemática donde está la variable x, a diferencia de eso, por eso no escribe f de x. Y también tiene dependencia de x, ¿no? Que y tenga una dependencia de x. Uno suele escribir y o también y de x. Muchas maneras de interpretarlo. Pero la diferencia, por eso se llama función implícita. Aquí, digamos, estas formas de acá, estas dos formas de acá, las podríamos decir explícitas, porque es el mismo término lo dice, ¿no? El mismo término lo dice explícito como que y es igual a algo que donde solo aparece la variable x. Acá no es tan directo. Entonces, existe una forma de aplicar derivadas para funciones que son
implícitas, para funciones de ese estilo, para ecuaciones realmente, para ese tipo de ecuaciones. Una forma pues sería despejar la variable y ahí sí aplicar la derivada. Lo que pasa es que no siempre va a ser muy sencillo despejar la variable y. En este tipo de función nos queda claro que despejar la variable y no es muy sencillo, pero entonces la técnica que vamos a aplicar para derivadas implícitas es la siguiente. Y vamos a analizarlo por término por término. Entonces el primer término que vamos a mirar es el siguiente, ¿no? Tenemos x a la y. Para empezarlo, cuando vamos a derivar toda la función, vamos a derivar toda la función, es que vamos a aplicar el operador derivada en los ambos lados de la ecuación. Es decir, que lo que realmente vamos a hacer aquí es aplicar lo siguiente, es que vamos a obtener la derivada de todo esto con respecto a x, ¿sí? La derivada de esto con respecto a x, tanto por el lado de la izquierda como por el lado de la derecha de la igualdad. El lado de la izquierda como por el lado de la derecha de la igualdad. Pero entonces, aquí la filosofía, ¿cómo la vamos a aplicar? Digamos que aquí tenemos tres, vamos a mirarlo término por término, entonces vamos a mirarlo término por término, y entonces, ¿a qué hace referencia la derivada? Si, por ejemplo, el primer término, ¿a qué hace referencia? Vamos a llamar este el primer término, que es este que está acá. De entonces, el primer término que es x por e a la y. Aquí sencillamente lo que vamos a aplicar es una propiedad de las derivadas, que es la derivada del producto. La derivada del producto. Y esa derivada del producto, ¿qué quiere decir? Si yo tengo f multiplicado por g, entonces voy a escribirlo acá aparte, la derivada del producto entre las dos funciones, ¿sí? Entre las dos funciones, la derivada, ¿sí? La derivada con respecto a x de las dos, del producto de dos funciones, lo podemos ver como lo siguiente. La derivada de la primera función multiplicada por la segunda función, más la derivada de la segunda, más la segunda función, perdón, más la primera función realmente, por la derivada de la segunda función. Es decir, la derivada de la primera por la segunda función más la primera función por la derivada del segundo. Vamos a aplicar esto. En este orden de ideas, esto lo vamos a llamar la primera función y eso vamos a llamar la segunda función. Y vamos a aplicar a pesar de que es con respecto a x, aquí, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Entonces, la derivada de x, de la y, recuerden que es con respecto a x. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Es simplemente aplicar, bueno, la derivada de x, que simplemente sería 1. ¿Y por qué razón? Porque sabemos que vamos a aplicar la razón x, la derivada de x a la n, ¿no? Bueno, vamos a aplicar entonces f' es de la manera n por x a la n menos 1. Donde entonces en ese orden de ideas, si yo tengo x a la n es igual a 1, entonces el f', pues n que vale 1, y x a la 1 menos 1, lo mismo que decir x a la 0 y cualquier número elevado a la potencia 0 es 1. Entonces rápidamente recordar esas ideas. Entonces la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar. La segunda función sin derivar sería e a la y. Y ahora le vamos a sumar lo siguiente. Ahora es la primera función multiplicada por la derivada de esa función. Vamos a derivar, a pesar de que sea y, es como si estuviéramos haciendo una derivada cualquiera, ¿no? No importa que sea la variable x, no importa que sea la variable y, no importa que sea la variable x, la variable y, vamos a aplicar las técnicas de derivadas. Es decir, que la derivada de una exponencial, de una función exponencial de una función exponencial donde y es la variable, actualmente nosotros decíamos que, bueno, si es e a la x, entonces f' es la misma función. Pero uno usualmente trabaja con la variable x. Aquí es básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo. Entonces la derivada de a la x sería la misma función, pero aquí la diferencia es que no es x, sino y. No obstante, cuando es derivada implícita, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y es que como es una derivada en función de x, entonces cuando estamos derivando en y, cuando estamos derivando lo que es y, voy a cambiar esto un poquito de color. Es decir, que cuando estemos derivando y, en este caso aquí estamos haciendo primero, aquí como que primero estamos derivando esto, ¿sí? Aquí primero estamos haciendo x' por e a la y, pero ahora aquí vamos a hacer x por la derivada con respecto a x de e a la y. Entonces, en este caso, cuando aquí estoy derivando en la función, y aquí usualmente cuando nosotros derivamos funciones en función de x, es decir, que no es lo mismo cuando tenemos
La derivada de una función con respecto a x, de cualquier función, ¿sí? Es simplemente aplicar la técnica o la técnica que se aplica para derivar cualquier tipo de función o las reglas de derivación. La cuestión es que cuando aquí por dentro, la diferencia de acá, que cuando aquí por dentro tenemos x, pero aquí cuando por dentro tenemos y, ¿cuál va a ser la diferencia? Aplicamos la derivada, pero adicionalmente se va a agregar lo siguiente. Aquí se va a multiplicar por dy de x, por dy de x. Este dy de x solo va a aparecer multiplicando cuando estamos derivando con respecto a y. Cuando estamos derivando con respecto a y. Y entonces esa sería la derivada del primer término. Ese sería, al final de cuentas, aquí arreglando un poco, entonces tendríamos e a la y más x, e a la y, pero entonces aquí va multiplicado por dy de x. Para seguir entendiendo un poco mejor esta idea, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a seguir aplicando eso con d de x de menos 3, en este caso de menos 3, y por el seno de x, ¿sí? Por el seno de x. Y aquí vamos a volver a aplicar, pues la derivada del producto, ¿no? Aquí vamos a aplicar la derivada del producto. No obstante, como 3 constantes sale de la derivada, ¿no? Como 3 constantes sale de la derivada. Y vamos a aplicar la lógica. Entonces, primero vamos a derivar con respecto a y. Primero vamos a derivar con respecto a y porque es el primero que vemos ahí. Entonces, la derivada de y, si la derivada de y también es 1. Pero cuando derivamos, y la derivada del primero por el segundo, la derivada del primero por el segundo. Pero aquí la cuestión es que como derivamos con respecto a y, ¿sí? Como derivamos con respecto a y, aquí tal cual, es decir, que aquí lo que estamos haciendo es esto. Aquí lo que estamos haciendo es la derivada con respecto a y de d de x por la otra función. Es decir, cuando por dentro de acá estamos metiendo y, ya sea y o algo en función de y, entonces aquí vamos a multiplicar por dy de x. ¿Sí? Aquí va a multiplicar por dy de x. Aquí ahora la diferencia es que ahora, listo, ahora ya aplicamos la derivada del primero con respecto al segundo. Y ahora es el primero por la derivada del segundo, por la derivada del segundo. La derivada del seno, sí, la derivada del seno es el coseno. Aquí, ¿cuál es la diferencia ahora? Voy a cambiarlo este término de color. Aquí, ¿cuál es la diferencia ahora? Que es que es y por la derivada por respecto a x del seno de x. Del seno de x. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el primer término que está por debajo del rojo y el término ese que está por debajo del verde? Y voy a separar un poquitito más esto. Aquí la diferencia es que cuando por dentro, ¿sí? Cuando por dentro el operador derivada esta x no se multiplica por dy de x. Cuando por dentro el operador derivada está y, ahí sí se multiplica por dy de x. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, finalmente, entonces este término acá lo podemos simplemente reexpresar como menos 3 seno de x por dy de x por dy de x más y por el coseno de x. Es ese término acá. Es ese término acá. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, y por el otro lado, pues la derivada de una constante que es cero, ¿no? La derivada de una constante, entonces finalmente la derivada de 1 con respecto a x, pues esto va a ser cero. Entonces vamos a reemplazar cada uno de los términos. Entonces, el primer término lo vamos a reemplazar acá, que sería e a la y más x, e a la y por dy de x, y el segundo término, o sea, el segundo componente de la derivada, que es la derivada de esto de acá. Y bueno, aquí realmente hay un pequeño error porque aquí realmente el 3 va multiplicando esto también. Va multiplicando acá, como acá antes aquí realmente sería menos 3y coseno de x, ¿no? Menos 3y coseno de x. Y el segundo término que entonces sería menos 3 seno de x por dy de x menos 3y por el coseno de x y eso va a ser igual a 0. Ahora vamos a agrupar los términos o factorizar los términos que tengan de y de x. Es decir, de y de x está multiplicando ¿a quién? Por este lado está multiplicando x por e a la y.
Y el otro término que multiplica la derivada, como está haciendo factor común, es menos 3 seno de x. Simplemente estoy agrupando los términos de y de x a seno de la factorización. Los demás términos los voy a pasar al otro lado de la igualdad. Es decir, que este e a la menos y, aquí voy a escribir o subrayar los términos que no tienen, el factor de y de x. Entonces, este y este, los paso para el otro lado. Ese que está positivo pasa para el otro lado, negativo, y ese que está negativo pasa para el otro lado positivo. Y coseno de x. Por lo que entonces, aquí simplemente sería despejar. Esto está multiplicando esto y esto, entonces es hacer lo siguiente. Entonces, de y de x es igual, eso que está multiplicando pasa acá a dividir. ¿Sí? Pasa acá a dividir. El término de arriba, ¿sí? El término de arriba, que es menos e a la y más 3y coseno de x, y lo divido entre el término de abajo, que es x e a la y menos 3 seno de x menos 3 seno de x, y con esto ya completamos el ejercicio y obtenemos la derivada implícita de la igualdad que está acá. Y queda resuelto el problema. Bueno, el ejercicio número 4 dice calcular f' tres veces, ¿no? Dice aquí f' tres veces de x, es decir, la tercera derivada de la función x, perdón, la tercera derivada de y con respecto a x. ¿Y cómo se calcula una tercera derivada? ¿Cómo se calcula una tercera derivada? Entonces la tercera derivada es derivar tres veces la misma función. Es decir, primera derivada. Entonces la función f de x es esta que está acá. Y ¿sí? Todas las funciones, pues están escritas de la manera x a la n. ¿Sí? Cualquiera de las que estoy subrayando acá se interpretan de la manera x a la n por una constante, ¿no? X a la n por una constante. Y recordar que, pues, si yo tengo, básicamente, yo puedo ver a f de x como f1 más f2 más f3, es como la suma de tres funciones, y la derivada, ¿sí? Y la derivada es la suma de las derivadas, es la suma de las derivadas, ¿sí? La suma de las derivadas. Y cada función de esta, f1, f2 y f3, la puedo ver de esta manera, por lo que entonces, recordar lo siguiente, que f' es una constante por eso. Recuerden que la constante sale de la derivada, ¿y cuál es la derivada de x a la n? Entonces sería n por x a la n elevado a la n menos 1. Elevado a la n menos 1. Entonces, rápidamente, ya aplicando, ya eso que hemos aplicado varias veces, entonces sería 8, el primer término que lo voy a incluso dejar en negro, ¿sí? El primer término. Es el 8x al cuadrado. Entonces, el 8x a la 4. Entonces, sacamos el 8 y aplicamos una derivada a partir de eso. Entonces, sería 4. El 4, que aquí en este caso el n es 4, baja acá. Y x a la 4, 4 y le restamos 1. Y le restamos 1. Seguimos, más 3. Y ahora aplicamos la fórmula para el x al cuadrado. Entonces el 2 baja y quedaría x, 2 menos 1. Y menos 8. Y aplicamos lo mismo. Arriba está el exponente 1, que haría 1 multiplicado por x a la 1 menos 1. Entonces, reescribiendo f' de x nos va a quedar 8 por 4, 32. X a la 3 más 3 por 2, 6. X y menos 8, x a la 0, nos quedaría un x a la 0 y cualquier número elevado a la potencia 0, pues nos da la unidad. Entonces quedaría, pues básicamente eso multiplicado por 1, ¿no? Eso básicamente multiplicado por 1. Ahora, ¿quién es f' de x? Para obtener, hay que tener mucho cuidado que para tener la tercera derivada hay que seguir un orden. Primero tengo que hacer la primera derivada de x. A partir de esa primera derivada tendría f' de x. Y luego a partir de la segunda derivada obtengo la tercera derivada. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir este orden? ¿Qué quiere decir este orden? Básicamente. ¿Qué quiere decir este orden? No, reescribámoslo un poquito mejor. F' de x es sacar la derivada. Es sacar la derivada de lo que era fx. F' es sacar la derivada de lo que resulte de la función f' de x. Es decir, que f'
F'' saca la derivada a esta función, a lo que resultó f', a esa función, lo que resultó f', es decir, que ahora vamos a sacarle la derivada a esta función, ¿no? A esta función. Y esa función, como acá me la derivada, entonces rápidamente 32 que multiplica, entonces sería 3 por x, 3 menos 1, que sería el cuadrado. Es decir, aplicamos la misma regla, 3 menos 1, más 6, y aplicamos la misma regla, entonces sería 1 por x, 1 menos 1. Y eso es una constante, la derivada de una constante, ya sabemos que es 0. Entonces, reorganizando f'' de x, nos va a quedar 32 por 3, ¿no? Perdón, 32 por 3. ¿Sí? Ahorita hacemos la operación rápidamente de 32 por 3. 32 por 3. Y ahorita hacemos la operación rápida. ¿Cuánto nos da ese resultado? Por x al cuadrado más 6 por 1. Y x a la 0, que es 1. Y x a la 0, que es 1. Por lo que resulta, pues 32 por 6, por 3, pues que sería 96. ¿Sí? 96. X al cuadrado más 6. Y entonces la tercera derivada, es decir, f'', tres veces, ¿no? Es sacarle la derivada de lo que resultó siendo la función f'' de x. F'' de x. Es decir, que entonces la tercera derivada de la función es sacarle la derivada a la función f'', es sacar la derivada a la segunda, a la función que resultó siendo f'', es decir, esta derivada que es acá. Y entonces aplicamos, entonces 96. Y aplicamos, entonces sería 2 por x a la 2 menos 1, ¿sí? Y la derivada de una constante que es 0, ¿no? La derivada de una constante que es 0. Entonces, por ende, me queda la tercera derivada, es decir, 3 veces prima, f'' de x, pues entonces nos daría el resultado de 96, ¿sí? Nos daría el resultado de 96 por 2, 96 por 2 por x a la 1, ¿no? Por x a la 1. Por lo que entonces finalmente f'' de x, f'' de x nos da como resultado 192x. 192 por x, y ese sería el resultado. Y ese sería el resultado. Este último ejercicio de la sesión de ejercicios dice lo siguiente, el número 5. La velocidad del automóvil en función del tiempo está dada por bx de t igual a 3 más 2t al cuadrado. Entonces dice, calcula la aceleración para tiempos de 0, 2 y 3 segundos respectivamente, y que compruebe que para un tiempo de t igual a un segundo, la aceleración del automóvil es 4 metros sobre segundo al cuadrado. Realice una gráfica de la aceleración versus el tiempo, y a partir de esa define qué clase de función. Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que pues en un cuerpo, un móvil, un objeto, sabes que inicialmente tenemos acá un objeto en una posición inicial, se va a desplazar a otro punto, ¿sí? Tenemos aquí el punto A, un punto B, rápidamente para hablar de unos conceptos físicos. Esto de acá es un desplazamiento. Esto de acá es un desplazamiento, lo que lo vamos a llamar X, ¿sí? Lo vamos a llamar X. Es un desplazamiento, ¿sí? La rapidez con la que se cambia de posición A a posición B, la rapidez con la que se cambia, básicamente, de la posición A a posición B, lo que vamos a llamar velocidad. Es la rapidez con la que estamos cambiando de la posición del punto A al punto B, del punto E al punto E, ¿sí? Entonces, quiere decir que la velocidad, ¿sí? La velocidad, ¿sí? ¿Cómo se obtiene la velocidad? Entonces, la velocidad se define como, entonces, la razón de cambio, la variedad de la posición con respecto, pues, al tiempo. Todo eso se mide con respecto al tiempo. ¿Por qué con respecto al tiempo? Es el tiempo, la velocidad que es el tiempo, básicamente, en la que estamos desplazándonos de un punto a un punto de qué tan rápido cambia esa posición con respecto al tiempo, ¿sí? Y si hay cambios en la velocidad, ¿sí? Si hay cambios en la velocidad, es decir, si hay variaciones en la variación de la velocidad, aquí podríamos asumir que es la velocidad puede ser un número o puede la velocidad también cambiar en el tiempo. Y entonces, desde el punto de vista del concepto físico, una variación de la velocidad con respecto al tiempo es lo que se llamaría aceleración, lo que sería la aceleración.
que también podríamos reinterpretarlo como la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, ¿sí? Con respecto al tiempo. Entonces, el problema inicial nos está diciendo que tenemos una velocidad en función del tiempo expresada de la manera 3 más 2t al cuadrado, donde entonces eso sería unidades de metros por segundo, es decir, qué tan la razón de la distancia en un tiempo especificado. Dice que calcula la aceleración. Entonces, para obtener la aceleración en función del tiempo, o para obtener la aceleración, y la aceleración, voy a llamarla eso x de t, es la derivada de la velocidad con respecto a la variable t, es decir, con respecto al tiempo. Y esta escritura lo que nos quiere decir es que la aceleración probablemente sea una función del tiempo. Vamos a ver. La haría una constante, pues sería 0 y más 2 y aquí tenemos t, pero no importa la área de que sea t o sería x, tenemos t a cuadrado, entonces aplicamos lo de siempre. Entonces el 2 baja y el t 2 menos 1. 2 menos 1, es decir, de la manera, recuerda que si yo tengo x a la n, la f' resulta siendo n por x a la n menos 1. Es lo que estamos aplicando acá, no importa que sea x o que sea t, ahora es independiente. Por lo que entonces la aceleración en función del tiempo, efectivamente la aceleración nos va a quedar en función del tiempo, pues va a ser igual a 4 por t a la 2 menos 1, 1. Entonces, efectivamente la aceleración es función del tiempo. Entonces, cuando dicen que haya la aceleración para los tiempos 0, 2 y 3, quiere decir que pues evaluar la aceleración cuando, en este caso, cuando t vale 0, es decir, 4 por 0, entonces la aceleración en 0, voy a escribirlo así, es igual a 0 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Que es la manera en la que se expresa la aceleración, ¿no? La manera en la que se expresa la aceleración. Y aquí lo podemos ver, ¿no? T cuadrado, ¿no? T cuadrado quiere decir que segundo al cuadrado. La aceleración cuando en el tiempo igual a 2, en el tiempo igual a 2 es decir, es reemplazar, perdón, es reemplazar el t por 2, el t por 2. Entonces quiere decir que la aceleración La aceleración en el tiempo igual a 2, también se puede escribir así, que sería 4 por 2, 8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la aceleración en el tiempo 3, es reemplazar en la función aceleración el t por el 3. Por lo que es lo mismo que si la aceleración en el tiempo 3 segundos, pues nos da un valor de 4 por 3, 12 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí tendríamos las primeras respuestas. Aquí tendríamos las primeras respuestas o las respuestas del inciso A. Del inciso A. Ahora dice que compruebe que para un tiempo igual a 1 la aceleración es 4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces quiere decir que en el inciso B nos están diciendo que la aceleración en el tiempo igual a 1, que es reemplazar el t por 1, pues nos va a dar como resultado 4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces efectivamente esta frase que nos dijeron que compruebe que en el tiempo igual a 1 la aceleración es 4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cómo la vamos a comprobar? Pues a partir de la función velocidad sacamos la derivada y esa de la derivada la volamos en el tiempo que nos pidieron. Y concordó con que efectivamente la función de aceleración en el tiempo igual a 1 nos da un resultado de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y dice que realiza una gráfica de aceleración versus tiempo. Y a partir de esa define qué clase de función es. Pues sencillamente, cuando vamos a graficar, perdón, cuando vamos a graficar, y cambiando un poco esto, cuando vamos a hacer una gráfica de la aceleración, entonces aquí sería t, lo que usualmente llamaríamos x, y aquí lo que usualmente llamaríamos y, pues sería entonces la aceleración en función del tiempo. Si nos podemos dar cuenta, con un par de valores, entonces aquí tenemos, vamos a hacer una pequeña semitabla de aceleración con respecto al tiempo y el tiempo. Y el tiempo. Y ya tenemos varios valores. Ya tenemos varios valores. Digo, valores que son. Que cuando t vale 0, cuando t vale 1, cuando t vale 2, cuando vale 3 y cuando vale 4. ¿Sí? 0. Bueno, en el tiempo 0, 1, 2, 3 y 4 nos resultaron los siguientes valores de la aceleración. Nos resultaron los siguientes valores de aceleración. ¿Cuáles son los valores de aceleración que nos resultaron? Que para el tiempo 0, pues la aceleración es 0. Que para el tiempo t igual a 1, la aceleración nos da 4, que para el tiempo 2, la aceleración nos da 8,
en que para el tiempo 3, ¿sí? Para el tiempo 3 nos da 12. Realmente no tenemos para el tiempo 4, ¿no? Realmente no tendremos para el tiempo 4, pero es así. Y vamos a hacer una pequeña, bueno, si somos estrictos acá, digamos que aquí tendríamos, aquí voy a colocar el 4, suponiendo que cada cuadrito son 4 espacios. Entonces, si aquí son 4 espacios, tendría 8. Entonces, aquí tendría el primer punto correspondiente de acá. Acá tendría el segundo punto correspondiente. Y el tercer punto, pues si colocamos aquí a esta escala 12, aquí tenemos el tercer punto. Realmente, si fuéramos estrictos, pues tendríamos que contar todos los cuadritos, solo que por el espaciamiento. Pero no importa el escalamiento, ¿no? No importa el escalamiento que acabamos de hacer, que estamos asumiendo que cada cuadrito son 4 unidades y corresponde a 4, 8, 12, los que tenemos acá. Pues podemos ver que al unir los puntos, no importa con escalamiento o sin escalamiento, el tipo de forma de función, ¿sí? El tipo de forma de función, vamos a ver eso un poquito mejor, y aclararlo más, es que el tipo de forma de función que estamos obteniendo es una recta, ¿sí? Entonces quiere decir, a su misma vez por la forma de la función, y aquí ya es muy explícita, ya hacemos que la aceleración en función del tiempo es igual a 4t, esa es una función de carácter lineal. Es una función de carácter lineal. De la manera, digámoslo así, mx, o bueno, de la manera usual, mx, mejor como uno lo conoce en funciones, y igual a mx más b. Entonces, en este caso, pues la pendiente sería 4 y el punto de corte pues sería 0, ¿no? Porque aquí no tenemos el más b. Entonces la aceleración acá es de carácter lineal.